Escenas de caos se vivieron durante varios días en Gaza en torno a los centros de distribución de ayuda humanitaria liderados por Israel y Estados Unidos. Miles de personas intentaban acceder a un plato de comida y el personal humanitario era francamente desbordado por la multitud. A eso se sumaron tiroteos en los alrededores que dejaron decenas de civiles muertos. Hamás, considerada, recordemos, organización terrorista por parte de la comunidad internacional, responsabilizó a Israel por los disparos. Pero Israel, por su parte, dijo que fue Hamás quien disparó contra los gazatíes. En consecuencia, los centros de distribución de comida fueron cerrados, mientras Israel y Estados Unidos aseguran que trabajan para mejorar la logística y garantizar la seguridad en las rutas de acceso para la población. Mientras esa pausa se prolonga, la población civil sigue a la espera de ayuda. Es un drama que ocupa los titulares este miércoles en el mundo entero y que será hoy el tema aquí en Actualidad en Análisis. Yo soy Johan Ramírez y para profundizar este asunto, saludo al señor Alessandro Verona. Él es coordinador general de la Misión de Médicos del Mundo en Palestina. Y saludo también a la periodista Maya Siminovich, que está dando seguimiento a este conflicto desde Tel Aviv. A ambos, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos, señor Verona. Me encantaría comenzar con usted. Ustedes tienen 20 personas en Gaza, 15 en Cisjordania, personal de Médicos del Mundo trabajando en el terreno. ¿Cómo describiría usted la situación que están viviendo sus colegas allí? Hola Giovanni, gracias por la invitación. La situación creo que no tenga nunca más palabras, que las palabras efectivamente no pueden describir lo que está pasando, porque estamos frente a una de las, quizás la emergencia humanitaria más crítica que conocemos en el mundo humanitario. Y claramente llevar a cabo las actividades de apoyo a la población civil en esta situación es muy difícil. Según la última actualización que tenemos del Ministerio de la Salud en Gaza, el número de víctimas es 54.000 y más, y tenemos 125.000 personas heridas que luego no tienen un atendimiento médico como debería ser. Tenemos una situación muy grave frente al tema de la nutrición y de la seguridad alimentaria, frente al tema de water and sanitation, o sea, de todo el sistema de manejo del agua, entonces de todo el riesgo que sale de la falta de un manejo adecuado de este tipo. Tenemos un problema muy fuerte de logística a la entrada de las ayudas, que son muy pocas desde el 20 de mayo, porque como sabéis, desde el 2 de marzo hasta el 20 de mayo no entró ni un grano de arroz. Lo que está entrando ahora es poco y es particularmente arriesgado en su llegada, porque el looting, o sea, el robo, por parte de la comunidad es muy frecuente. La situación es increíblemente compleja en el plan humanitario, en un plan también de gestión humanitaria, porque los humanitarios no están en condición de actuar como podrían y deberían. Y la Organización de las Naciones Unidas no está en la condición de actuar por las limitaciones que tenemos desde el Estado ocupante, además de haber tenido también desafortunadamente personas muertas a lo largo de sus actividades en el apoyo de población, que vuelven el trabajo muy inseguro. Me pareciera usted que nos describe entonces un escenario de una catástrofe perfecta, donde se suman un problema a otro. Nos habla usted, lo define como la emergencia humanitaria más crítica de la que se pueda tener memoria. Maya, a todas estas, ¿qué dice el gobierno israelí? Johan, el gobierno israelí en general no se pronuncia tanto sobre estas cuestiones. Es más bien el ejército que es quien está en Gaza protegiendo el perímetro para que la organización que has mencionado, la Fundación Humanitaria de Gaza, lleve a cabo su labor respaldada por Estados Unidos y por Israel. Lo que sabemos es que ha habido un parón en las actividades precisamente por los 3 días precedentes de muchos muertos, cifras que da Hamás y que da el Ministerio de Salud de Hamás, que sistemáticamente en Israel son puestas en duda porque la información viene de Hamás. Los hospitales de Gaza informan de esos muertos, en específico un día 27, al día siguiente 3, al otro día no recuerdo cuántos eran. Es un goteo constante y muy difícil de seguir. Y mientras tanto, lo que dice el ejército es que está cooperando con la fundación para tratar de que la logística sea mejor.
La Fundación ha emitido un comunicado explicando más o menos qué es lo que está pidiendo al ejército israelí, cómo debería informar a la población para que llegue a esos puntos de recogida de suministros, horas de apertura y cuestiones básicas para que no suceda lo que ha estado sucediendo, que sigue sin estar aclarado desde el punto de vista de quiénes son los ejecutores de todos esos palestinos muertos. Señor Verona, como nos recuerda Maya, efectivamente el sistema de distribución de ayuda humanitaria que hasta hace poco estaba liderado por Naciones Unidas fue reemplazado por uno respaldado por Israel y Estados Unidos. De acuerdo con su personal en el terreno, ¿está funcionando mejor este nuevo sistema que el anterior? No es un sistema que tiene nada que ver con el humanitario, para nada. Es algo que rechazamos completamente como singular organización y como grupo de organizaciones. Estamos muy unidos, todas las organizaciones y agencias de Naciones Unidas que están trabajando en Gaza en este momento, en definir esto como algo que va en contra de los estándares humanitarios. Creo que ni haga falta decirlo después de las imágenes que habéis visto, porque lo que habéis visto, más que una distribución humanitaria, era una trampa. Y otro, además, el 3 de junio hubo otro accidente de víctimas masivas en Rafah. 27 personas se murieron, 184 fueron heridas. El punto es que no se puede pensar que el impacto de suponer dar ayuda así pueda ser positivo y sobre todo el impacto indirecto, que es el daño de confianza con las comunidades, y indirectamente esto puede también hacer crecer el nivel de violencia que estamos viendo frente a las ayudas que son distribuidas, porque también pasaron cosas, luego lo vamos a ver, creo más después, lo que está pasando todo en el sistema logístico. Pero además quiero subrayar que frente de cómo se está aportando GHF, que repito, Gaza Humanitarian Foundation, de humanitario para nosotros no tiene nada, de fundación, hay que ver arriba de qué se funda. El principio es que no hay un respeto de los estándares humanitarios que para nosotros, los menciono, los FAIR Standards, por ejemplo, o todo el código de la Cruz Roja Internacional, no tiene nada que ver con todo esto. Además, el contenido no es respondente a los needs, a las necesidades de la población. Sobre todo, no se ha mencionado para nada en las ayudas cómo se va a apoyar el sistema de salud. No tenemos nada que tenga que ver con los medicamentos que todavía esté mencionado. Imaginad, por ejemplo, también la manera de cocinar. Si luego vamos a hablar de nutrición, lo mencionamos mejor. Pero menos del 1% de la población tiene acceso a gas. Están utilizando el firewood, están utilizando el fuego con la madera, que tampoco es madera, porque es lo que sobra fundamentalmente de la destrucción de 170.000 edificios. No hay ninguna distribución de gas en todo esto. Y no hay también la preparación para responder a quienes, y son muchos, personas con discapacidades que no se pueden cargar con paques de 20 kilos, 15 kilos por 20 kilómetros. Han llegado a caminar 20 kilómetros en 4 puntos de distribuciones, que ahora están subiendo, pero que sepáis que son 3 puntos de distribuciones en el sur de Rafah, en Rafah centro. Además, uno está muy cerca de donde enterraron los 15 operadores sanitarios que fueron matados a finales de marzo, y esto lo dice mucho para mí de la simbología. Y luego el otro está en Deir el-Balah, norte, bajo del Wadi, bajo del river, decimos, del río. Entonces, si hay solo 4, cuando a lo largo del ceasefire había como 400, ¿qué nos esperamos? Que pueda haber orden. Hay que restablecer un sistema basado en UN, no basado en seguridad privada, como es la agencia que apoya este sistema. Pues Maya, el señor Verona nos dice que este sistema no tiene nada que ver con lo humanitario. Poco después de haber comenzado a funcionar, fue suspendido. Maya, el gobierno de Netanyahu dice que debido a tareas logísticas para gestionar mejor la gran afluencia de personas que llegaban a los centros de acopio para buscar alimentos y para que también el ejército israelí pudiera realizar operativos en las rutas de acceso a los centros y asegurar el ingreso de los civiles que venían a buscar comida.
¿Ha dicho el gobierno israelí cómo avanzan esas labores? Lo pregunto porque mientras el tiempo pasa, los gazatíes siguen sin tener acceso a la ayuda. Sí, de todas maneras hay muchos que no tienen acceso a la ayuda, como decía el señor Verona, por imposibilidad física, porque tienen miedo de llegar a los puntos, porque efectivamente, como él decía, son trampas mortales, o sea, se ha probado en los últimos días. Entonces, si bien están entrando cantidades grandes de comida, no todo el mundo le llega por todas estas dificultades logísticas, porque no hay tantos centros de ayuda como serían necesarios, y porque, sobre todo, con las dos personas con las que yo he hablado de allí, no están siendo informados tampoco de cuándo se abren los centros, dónde está la entrada, qué hay que hacer para llegar, más allá de que solamente la gente que tiene aptitudes físicas puede hacer esta cosa, porque donde están viviendo la mayor parte de los gazatíes, que es en Mawasi, donde están las tiendas de campaña, también hay muchos en el centro, en la ciudad de Gaza, que no están recibiendo nada de alimento, pero esta gente que está en las tiendas de campaña más o menos cerca, pues es, como decía el señor Verona, muchos kilómetros de caminar para conseguir estos suministros. Y entonces lo que está haciendo el ejército es, por un lado, trabajando con esta fundación y, por otro lado, investigando qué es lo que ha estado pasando en estos días, y hay versiones tan contradictorias. Por eso han parado las operaciones, para asegurar mejor, hacer que esto sea más efectivo, pero lo que están diciendo también el propio ejército es que sí que hubo disparos de advertencia y al aire a gazatíes que se habían salido de la cola o no sabían por dónde iban. Los soldados se sintieron amenazados, según la portavocía del ejército. Después otros hablaron para Axios, un medio estadounidense, en el que confirmaron que sí dispararon, porque había gente que, sin saberlo los soldados en principio se habían perdido, y los soldados pensaban que era una amenaza. En fin, es un caos total y absoluto, a lo que se añaden también otras milicias que hemos venido reportando en los últimos días, porque no es solamente Hamas el que está actuando en Gaza, tanto para el robo de suministros como todo el crimen organizado que también existe, pues hay otros factores, y todo es mucho más complicado de lo que a veces transmitimos. De ese robo de suministro quisiera que conversáramos por un poquito más adelante. Estamos hablando de este caos, estas escenas de caos que hemos visto y que, por supuesto, han generado mucho ruido en el mundo entero. Señor Verona, le pregunto, ¿era necesario reemplazar el sistema de distribución de ayuda humanitaria que antes lideraba Naciones Unidas? En realidad no estaba funcionando para la población civil. No, era necesario empoderar quien sabe hacer este trabajo de una forma segura. Porque si en pocos días de acción de esta supuesta fundación nosotros tenemos 75 muertos, imaginad si una organización humanitaria tiene este outcome. ¿Qué pasaría? No es una casualidad, imagino que creo que 2 dirigentes de esta fundación dimitieron en tan poco tiempo. Pero está claro que con 75 muertos y 500 heridos, sea quien los mató, pero parece evidente que, más que evidente, que se trata del ejército ocupante, es evidente que quien tiene que hacer este trabajo es quien garantiza que las leyes humanitarias y el código humanitario esté respetado. Muy, muy simplemente. ¿Y cree usted que bajo el régimen de Naciones Unidas se respetaba por lo menos ese sistema humanitario, señor Verona? Absolutamente no tiene ninguna comparación con lo que hay. Son 2 equipos completamente distintos. El humanitario se basa en principios que sí no son respetados, luego hay consecuencias. Aquí evidentemente no. Aquí evidentemente está bien, bueno, murieron 75 personas, seguimos adelante, lo haremos mejor. No funciona así. Y sobre todo, repito, el tema de los cuántos puntos de distribuciones tenemos. Tenemos una población de más de 2 millones de desplazadas, que cada día aumenta, porque las órdenes de evacuación de Khan Yunis de hace 2 días han hecho a otros 200.000 personas moverse. Son números, pero imaginad 200.000 personas que se mueven a buscar otro sitio, con una población que al 99%, probablemente todavía más, fue desplazada. De nuestro equipo, nadie está en su primera, ni segunda, ni tercera, ni cuarta casa. Todo el mundo se movió y al final una parte también terminó en las carpas.
Estamos hablando de estas personas y le vamos a dar 4 puntos de distribuciones que son trampas en que nadie va a querer volver, solo la gente más fuerte obviamente se va a exponer a un sistema que riesga a matarte, porque las voces en un contexto tan destructurado corren mucho y la desesperación es muy elevada. Esta no puede ser la respuesta. Sí. Incluso algunas de las rutas de acceso a estos centros de acopio eran reconocidos como zonas de guerra. En cualquier caso, las diferencias entre Israel y Naciones Unidas parecen realmente insalvables. Esta semana el portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos tuvo durísimas palabras contra la ofensiva israelí en Gaza. Les pido, señor Verona, Maya, que escuchemos lo que dijo y luego lo conversamos. La obstrucción deliberada del acceso a alimentos y otros suministros vitales para los civiles puede constituir un crimen de guerra. La amenaza de hambruna, junto con los 20 meses de matar civiles y la destrucción a gran escala, los repetidos desplazamientos forzosos, la intolerable retórica deshumanizante y las amenazas por parte de líderes israelíes de vaciar la franja de Gaza de su población, también son elementos de los crímenes más graves del derecho internacional. Bruna, se habla también de privar a la población de alimentos. Señor Verona, Israel ha denunciado en numerosas ocasiones que es jamás quien se apropia de la ayuda humanitaria y que por eso la ayuda humanitaria que llega al enclave no termina en manos de la población civil. Ustedes están en el terreno. ¿Es eso cierto? Mire, yo hablo de temas humanitarios y le puedo decir que las personas que atendimos y nuestro staff mismo, cuando había el ceasefire con el sistema de ayuda, así como tenía que ser, bajo Naciones Unidas y organizaciones humanitarias, tenía comida. Hemos visto una dramática evolución de la hambruna dentro de Gaza justo desde el 2 de marzo hasta el 20 de mayo y la cosa sigue en las últimas semanas porque es completamente insostenible la manera de pensar de apoyar a una población de una forma tan ineficaz. Lo que vemos es que el sistema anterior ponía algo en la comida de la gente. Este sistema no lo va a hacer y sobre todo piensen al hecho que no es solo on-off, o sea, apagar como hicieron el apoyo de ayuda alimentaria, pero no solo, de toda la ayuda y luego reencenderlo. Tenemos efectos. Nunca se vio una situación nutricional tan grave inducida por una guerra, porque se trata de una población en una franja relativamente pequeña, muy elevada, con una gran densidad de población, que ahora no tiene acceso al 80% y más de las tierras cultivables y además están destruidas, afectadas, no tiene la capacidad de resiliencia alimentaria. Entonces no podemos pensar que el tema vaya de apoyar de una forma distinta a la precedente la población solo porque se supone que no llegaba nada a la población, porque no es así. Porque si no, nuestro equipo, 20 personas, están ahí adentro desde el comienzo de la guerra. Nadie pudo salir. Y lo tenemos bastante claro con los beneficiarios. Luego, no somos en condición de valorar la totalidad, el porcentaje de si hay alguna interceptación de las ayudas. Pero es evidente, se ve simplemente con la curva nutricional este tema. En el momento en que había el alto al fuego, la curva nutricional mejoraba. Y eso no son palabras, son números muy medibles. En cualquier caso, también Israel bloqueó el ingreso de ayuda humanitaria durante 2 meses al enclave. Cuando se abrió nuevamente el ingreso de ayuda humanitaria, a partir de ese momento hemos visto escenas dramáticas. Maya, estas balaceras de los últimos días en las inmediaciones de los centros de distribución le han dado la vuelta al mundo y han provocado indignación de organizaciones civiles, de gobiernos en todo el planeta. Las autoridades israelíes están investigando el caso, han dicho, han encontrado responsables por lo pronto, han hecho algún anuncio en este sentido, Maya.
Pues, Johan, hay dos versiones. Está la versión en abierto del portavoz del ejército, que se ha estrenado hace pocos meses, que dice que las cifras de muertos de Hamas están infladas y que no están al tanto de que los soldados israelíes hayan causado víctimas en esos días de disparos y, sin embargo, sí dispararon al aire para disuadirles de acercarse a diferentes puntos. Esto es lo que dice en abierto. Después ha habido altos cargos del ejército que han dicho a medios extranjeros y en condición de anonimato que sí tienen constancia de que ha habido disparos y que la gente se había perdido, no sabían a dónde iban y que fue un método de alejarlos. Los soldados se sintieron amenazados. Después están las organizaciones que estaban allí en el terreno, las organizaciones incluso de gazatíes que tratan de ayudar a que la comida y los suministros lleguen a las personas, que dijeron que los tiros provenían de donde estaban los soldados, porque tampoco podían asegurar. Hay otros que sí aseguraban que venía del ejército israelí. En fin, hay toda una narrativa, tú dijiste, yo dije. En este caso, para mí es un poco diferente porque se está dirimiendo mucho más que en otras ocasiones. Otras ocasiones simplemente Israel bombardeaba y ya está, y no había mucho más que dilucidar. En este caso se está tratando de investigar aquí, o eso es lo que parece. Lo están tratando de manera un poco diferente a otro tipo de actividades bélicas de Israel en la franja. Y el gobierno no se ha pronunciado sobre esto, es el ejército quien se pronuncia. Pues son versiones encontradas, como suelen ocurrir en estos casos. Señor Verona, en medio de estas polémicas en relación al ingreso de ayuda humanitaria, las autoridades israelíes confirmaban que el martes, por ejemplo, ingresaron 157 camiones cargados con ayuda a Gaza. ¿Qué tan importante es esa cifra? Muy poco. 157 camiones no responden a nada. El punto es que hay una frecuencia y una seguridad, primero, de la cantidad que entran. Porque para contestar al need que tenemos, no solo en tema alimentario, repito, tenemos hospitales, muy pocos ahora, desafortunadamente, que están sin capacidad de atender a las personas, y tenemos heridos. Tenemos todo el sistema de la seguridad del agua, todo el sistema que tiene que ver con cualquier need, cualquier necesidad diaria, está en condición de necesidad. Entonces, el problema es que hay una frecuencia regular de entrada de ayuda, que esta ayuda llegue y que esta ayuda esté suministrada de una forma balanzada, respetuosa de todos los niveles de población. Y eso nos está pasando los 3 niveles. Porque también si entraran los camiones, en este momento el nivel de tensión y la que llamamos desesperación humanitaria severa significa que cualquier cosa entra en áreas pobladas, está muy rápidamente saqueada. Y los camiones suelen ser saqueados al llegar a menudo. Esto ha pasado, tengo que compartir un evento muy trágico que pasó ayer por la noche, porque en un acto de looting, o sea, de robo, de saqueo, murió uno de los drivers y se herieron otros 3. Hubo una consecuencia grave por los camiones, y hoy no se están moviendo los camiones por esto, porque lo que se pide es más seguridad. Luego, hay que ver las cosas sistemáticamente. Está claro que hay grupos de violentos que saquean. No sabemos claramente por detrás de estas personas quién haya, si están independientes o no. Y da igual. El punto es que estas cosas hay que prevenirlas. Como los disparos, que en mi manera de ver no hay duda que lleguen desde los israelíes, y me sorprende también que se pueda tener. El punto no es quién disparó, el punto es que se disparó. Una distribución segura simplemente previene esto. Una logística segura previene que esto pase. Pero está claro que si presionamos la población con una falta total de ayuda humanitaria por tanto tiempo, esta consecuencia desafortunadamente pasa, pero no solo en Gaza, pasa en todas las situaciones humanitarias que están muy presuradas. Entonces, lo que hay que hacer es garantizar estos 3 niveles. Y el tercer nivel
repito, tiene que ser distribuido con equidad en una población que tiene vulnerabilidades muy elevadas, una pirámide demográfica, o sea, tenemos un número de población muy joven particularmente alta, y también las vulnerabilidades que están dentro de esta pirámide. Tenemos muchas mujeres todavía, muchas embarazadas, que no consiguen tener la capacidad de llegar a una distribución si quieren. Y no conseguimos garantizar que estas personas tengan todas la misma forma de atendimiento. Claro. Y hemos hablado entonces, han fallecido civiles. Nos decía usted que falleció anoche un conductor de los camiones. En medio de todas esta escalada de la violencia, se ha visto en peligro también el personal de médicos del mundo allí en el terreno. Y le pregunto también, aprovecho para preguntarle con qué medios cuentan para trabajar allí en Gaza. Nosotros tenemos un sistema de seguridad que, como todos los sistemas de seguridad, no es nunca suficiente frente a una situación tan inestable. Hacemos lo posible para que no pase nada nunca a nuestro equipo. Entonces, a menudo las operaciones se paran y se espera que la situación mejore. Hemos tenido afectadas oficinas directamente, afortunadamente vacía, porque lo habíamos prevenido. Y desafortunadamente pasó también que nuestra oficina estuvo en se llama displacement order, aunque lo que llaman evacuation es un orden de evacuación, llamámoslo, que a diario va a modificar el mapa en que se puede mover una persona dentro de Gaza. Y el porcentaje de franja que ahora está en esta área roja, decimos, es el 81%. Esto significa un aumento demográfico, un mayor riesgo, porque las áreas que pueden estar afectadas por ataques militares del ejército ocupante, obviamente es mucho más. Lo que afortunadamente no hemos tenido un impacto directo frente a nuestro personal, aparte un herido al comienzo en Gaza, que pero ahora está bien y sigue con nosotros. Y desafortunadamente a menudo tenemos que enviar condolences letters, o sea, entiendo cartas con condolencias, creo se diga, porque es muy frecuente que personas pierdan miembros de la familia, particularmente frecuente, desafortunadamente. Y después de todo este tiempo, imaginad que tiene que ser vivir 20 meses bajo una inseguridad constante, pero constante, en que sabes que cada ruido puede ser algo que anticipa una muerte potencialmente o una nueva mudanza. Imaginad que significa estar dividido de tu familia, como pasó por mucho tiempo entre norte y centro de Gaza, sin saber nada de ellos porque había un communication breakdown que era total por un tiempo. Y psicológicamente es increíble la presión que las personas tienen ahí. Y imaginad que algunos de estos evacuation order tienen una notificación de minutos, de 3 minutos la más rápida. O sea, deja tu casa ya, por tu seguridad, porque vamos a atacar los grupos hostiles de tu zona. Lo que significa esto por la mente de un ser humano, creo que no lo vamos a comprender nunca sin vivirlo. Igual tengo una admiración total por nuestras colegas y las colegas de otras organizaciones porque siguen dando un apoyo increíble a su población. Esta es una acción verdaderamente de puro amor por la misma población de que son parte. Y hay que contar también esta parte de la historia. Claro, sí. Y cuando usted nos describe estas imágenes, realmente, lo confieso, es difícil de imaginar. Maya, antes de terminar, el gobierno israelí ha confirmado hoy haber recuperado 2 cuerpos de rehenes israelíes que estaban en poder de Hamás en la Franja de Gaza. ¿Se han conocido más detalles de esto brevemente, por favor? Sí, Johannes. Bueno, se ha conocido que la manera de llegar a ellos en Han Yunes era a través de interrogatorios a gazatíes que fueron extraídos de la franja y que están presos aquí en Israel. Ayer hubo un comunicado oficial que hay más de 2.400 gazatíes en prisiones israelíes. Bueno, Israel recupera 2 cuerpos
de rehenes mientras la crisis humanitaria se agudiza en Gaza y parece ser una espiral sin fin en la que los civiles se encuentran atrapados y con ellos también el personal médico humanitario que trata de alguna forma de aliviar la situación. Se viven horas muy duras en el enclave a la espera de que se reanude la distribución de ayuda humanitaria, de medicinas, de agua entre la población. Eso ha sido el tema de hoy aquí en Actualidad en Análisis. Les agradezco a ambos haber estado en el programa. Alessandro Verona, coordinador general de la Misión de Médicos del Mundo en Palestina, muchísimas gracias por su testimonio de primera mano. A Maya Siminovich, periodista que está dando seguimiento a este conflicto desde Tel Aviv. Muchísimas gracias, Maya. Y a todos ustedes que nos han seguido desde donde quiera que estén, muchísimas gracias, como siempre, por su compañía y su confianza. Soy Johan Ramírez. Los espero mañana aquí de nuevo para seguir analizando lo que está pasando en el mundo. Hasta entonces.